Siendo las 11:20 de la mañana, continuamos en nuestro programa, su programa Aula Abierta, llevando el aula a todas partes. Y como les comentaba en el segmento anterior, vamos a poder conversar hoy sobre un tema que estoy seguro afecta y todos nos hemos dado cuenta, pero creo que poco se menciona o poco se le da la importancia que amerita. Y es justamente la situación de los desechos sólidos en nuestra ciudad, Maracaibo. Y para eso entonces tenemos a Grisel Mercadante, profesora y fundadora de la organización El Zulia Recicla, quienes desde hace mucho tiempo han estado trabajando sobre estos temas, tratando de mostrar a la ciudadanía que el asunto de los desechos sólidos y los derechos ambientales en general no son un chiste. Bienvenida. Gracias, David, gracias por invitarme al programa y a participar en ese trabajo de investigación que nos ha fortalecido para visibilizar lo que está pasando en materia de desechos sólidos en la ciudad. Nosotros venimos trabajando desde la Fundación con una premisa importantísima y creemos que a través de la separación de residuos es la única forma, desde el origen, poderlo hacer eficiente a nivel de optimizar los recursos, de realmente llevar a cabo el aprovechamiento de los materiales que se recogen o se recolectan y además involucrar a la ciudadanía. Pero entonces hay una capa muy importante que está como backstage, como que está detrás de todo, que es realmente qué está pasando con el material que no se recolecta, que no está dentro del proceso de reciclaje, y es todo el material que desde el 2018-2017 pudimos notar la ciudad totalmente impactada por la incineración continua de la ciudad. La ciudad estaba en llamas. Lo vimos, y disculpen si aparezco, siempre digo la palabra que soy apocalíptica, y no es una situación de alarma, realmente todavía en lo que es la organización Maracaibo, que está detrás de Galerías, hay una continua incineración de los desechos. Sí ha mermado bastante porque la recolección de alguna manera, la recolección de la alcaldía ha mejorado si lo comparamos con el año pasado, pero siguen habiendo estos focos de incendio, bueno, de la incineración de los desechos sólidos. Y eso justamente es una respuesta, quizás ante la preocupación del ciudadano de no encontrar una solución a corto y mediano plazo, no hablemos de largo, pero a corto y mediano por parte de las autoridades. Pero entiendo que ustedes han tenido la posibilidad de entrevistar y tener una relación cordial, digamos, ¿no?, con quienes se encargan en la actualidad de presidir la alcaldía, que es la que tiene la principal competencia en el caso de la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo está el Departamento de Gestión Urbana? ¿Qué han podido conversar en este diálogo constructivo, ¿no? Pero lo que se busca es poder solventar lo que está pasando. Es correcto, en eso sí tengo que ser honesta, lo que es la alcaldía ha sido muy receptiva para con nosotros. Cada vez que hacemos una entrevista son muy francos. Para el año pasado nos dieron que solamente habían 30 camiones trabajando, de 246 aproximadamente, del 2011 que estaban activos. O sea, la capacidad de recolección era un 20%. O sea, 30 unidades para todo Maracaibo. Para toda Maracaibo. Cosa que para este año, aparentemente, y eso hay que actualizar la cifra, hay que hacer como una nueva entrevista, ha cambiado porque se ha visto por lo menos lo que es el botadero de la Avenida Universidad, el botadero de Milagro Norte, se ha hecho una recolección como más eficiente. Cuando dices ese vertedero, ¿nos puedes explicar más o menos? Porque te confieso, yo estoy preocupado por el tema, pero no estoy informado sobre el tema como debería, ¿no? Es verdad. Y yo creo que eso ya es un indicador, o sea, ¿cómo es eso de los vertederos? ¿Cómo funciona? ¿Qué puede hacer cada ciudadano para colaborar en la medida de lo posible, ¿no? Ok. Digamos que la primera deficiencia que tiene la ciudad es que no tiene un relleno sanitario. No tenemos una infraestructura adecuada para el manejo de desechos. Todo el material que nosotros generamos puede ir a reciclaje. Hoy día, puedo decirlo, tenemos centros de acopio, pero también y estamos hablando de un 0,16%, ya tenemos un número, somos un número. Pero todo el material restante va o debería ir a un relleno, a infraestructura, que son unas fosas preparadas, unas celdas preparadas para la recolección de los gases metano y para la recolección de lixiviados. O sea, es una infraestructura adecuada para que los suelos no se contaminen. Eso no sucede, ¿ok? El lixiviado, para quien me está escuchando, es un líquido maloliente, digamos de color negro, se parece mucho a las aguas residuales y es altamente contaminante. Este líquido se genera al generarse un proceso de degradación del orgánico.
se pudre el material orgánico y se genera este líquido. Lo vemos en los botaderos, o sea, lo tiene el relleno y por eso el relleno sanitario con infraestructura tiene como unas piscinas de oxidación para captar este lixiviado. Pero hoy día la ciudad que está llena de botaderos, y botaderos son como focos de basura, que es la que están en las aceras, las que están en las plazas, que son improvisados, al aire libre, ¿ok? Sin ningún tipo de manejo. Sin ningún tipo de manejo, correcto. Que están liberando gases al ambiente, que está percolando el lixiviado en los suelos fértiles o en los suelos de parque, están obstaculizando el paso de los peatones, entonces están quitando el derecho a la ciudad. O sea, nosotros deberíamos tener un ambiente y un entorno sano para caminar, para recrearnos. La encuesta que hicimos el año pasado denotó un 30% del espacio, un 52% de los desechos ubicados en las aceras, que es el paso de peatones, principalmente. Pero también estaba en plazas y canchas deportivas, en terrenos en desuso, en vacíos de la ciudad y en las cañadas. Todos estos espacios son espacios que son potencialmente de oportunidad para espacio público y nos están quitando el derecho a la ciudad, están vulnerando de alguna manera nuestros derechos. Y te pregunto, Grisel, ¿y por qué no tenemos un relleno sanitario? No es el término utilizado. ¿Es que Maracaibo geográficamente no tiene la posibilidad de tenerlo o es un asunto que se solventa con alguna política pública implementada? Es política pública, es gestión pública. Tenemos ahorita el vertedero a la Ciénaga, que está colapsado, y la alcaldía nos transmitió que ya tienen permisos y tienen asesorías del ministerio para verter el material en el municipio de Santa Rita. O sea, todos nuestros desechos ahora van al municipio de Santa Rita. Eso es lo que está ocurriendo desde el año pasado. Desde la ciudad de Maracaibo hasta Santa Rita. Santa Rita. Y eso no se antoja complicado, pero teniendo en cuenta que no hay unidades. Los recorridos son prácticamente los mismos porque es a 20 kilómetros la distancia, solo que estás pasando por el puente, o sea, creo que no es la manera adecuada. Creo que es la manera en que se ha resuelto la forma más inmediata para resolver. Tengo entendido que se están haciendo como unas conversaciones para un relleno sanitario. Sin embargo, no hemos sido invitados para la asesoría. Que es muy importante por la sociedad civil, creo que tiene mucho que poder aportar a esa discusión, además en su condición de profesora. Es correcto. Profesora universitaria. O sea, yo quizás pudiera aportar en el tema del manejo, quizás la parte técnica no, porque cada quien lo suyo, ¿no? Pero estoy segura que desde la academia y desde la sociedad civil podemos y debemos ser partícipes en la toma de decisiones. En este momento se acaba de incorporar al equipo Marilena Parra, estudiante de Ciencias Políticas y miembro del equipo de Aula Abierta. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad el caos en el transporte público, pero aquí estamos. Pues nos quedó una pregunta en el aire del segmento anterior y quisiera que Grisel brevemente nos pudiera dar una respuesta. Bueno, para resumir lo que implica las consecuencias de la contaminación por desecho es la afectación de los suelos y del agua. Maracaibo tiene un importante territorio que son humedales. Los humedales tienen una importancia a nivel internacional, están protegidos por el convenio Ramsar. Y nosotros desconocemos, o sea, hablo de nosotros los ciudadanos, desconocemos lo importante que eso implica para la biodiversidad de Venezuela. Eso, la biodiversidad tiene como... impacta sobre la vida y los procesos de vida en la naturaleza y con los seres humanos. ¿Okay? Es decir, que esta situación no solo afecta a personas en su salud, tema del agua, tema del medio ambiente, sino también la biodiversidad. Es decir, nadie escapa, ningún ser viviente escapa de esta situación. Bueno, seguimos conversando entonces y damos paso, cerrando un tema tan crítico como fue el asunto de los desechos sólidos, el medio ambiente y la afectación a las personas y a cualquier ser viviente, como una situación que está relacionada en el marco de la emergencia humanitaria compleja y los servicios públicos, como lo es la electricidad. Que por cierto, el estado Zulia sabemos, todo el país sufrió, pero el estado Zulia creo que fue uno de los que más sufrió sigue sufriendo. Lo que yo hablaba en el pasado, sigue sufriendo esta crisis que atraviesa el sistema de generación eléctrica. Pero entonces me dicen que ya tenemos a la diputada Nora Bracho. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Aló, diputada, ¿nos escucha? Muy bien, lo escucho muy bien, la verdad. Eh, Mi nombre es Ricardo Villalobos, del programa Aula Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha? Ahora sí, un poquito mejor. Excelente. Bueno, primero la introducía Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, que muy amablemente nos ha dado algunos minutos de su agenda el día de hoy y vamos a conversar sobre la crisis eléctrica. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué podemos esperar? Creo que todos sentimos una especie de peligro latente de que en cualquier momento pudiéramos vivir otro apagón nacional, como fue conocido ese episodio del 7 de marzo de 2019. Y efectivamente, como tú lo has dicho, el recuerdo del apagón está latente en todos los venezolanos y muy especialmente en los estudiantes, fuimos los que más lo sufrimos por más de 100 horas sin el servicio eléctrico. Ya en días pasados, hace algunos días, hace unas semanas, vimos como nuevamente se quedó Táchira, Trujillo, Mérida y parte del sur de Lagos sin electricidad. Y la respuesta de ese reducido por precisamente es un sabotaje. Es una constante respuesta a la ineptitud, a la ineficacia, a los 20 años de robo del erario público, porque se robaron más de 100.000 millones de dólares que estaban dirigidos a la repotenciación y reparación del sistema eléctrico, cuando en el 2009 Hugo Rafael Sabestía decretó la emergencia eléctrica y con esa excusa, bajo esa excusa, se dieron 40 contratos sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de rechazo. Entregaron esos contratos a esas empresas que estaban comandadas por los famosos oligarcas y que hoy han devenido esa decisión, esa entrega de... Diputada, ¿se encuentra con nosotros? Parece que hemos tenido otro problema técnico, pero la diputada estaba haciendo denuncias bastante importantes y creo que era lo que le quería preguntar, que parten de una investigación que la Asamblea Nacional ha realizado. Sin embargo, esperemos mientras podemos retomar la conexión con la diputada Nora Bracho, representante del Estado Zulia ante la Asamblea Nacional. Pero en el mismo acto puedo conversar que tenemos aquí el honor de participar y tener en la cabina al presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos y Afines del Estado Zulia, Didimo León, a quien me gustaría preguntarle técnicamente, vamos a traernos un poco de otros contextos, técnicamente, ¿qué nos está pasando a nivel del servicio eléctrico nacional? Bien, muchas gracias a la referencia que ha tenido Ani en invitarme, igual a Ricardo y Vanessa por esta oportunidad. Realmente el sistema eléctrico es bastante álgido, por lo que nosotros tenemos mucho cuidado cuando hacemos este tipo de entrevistas, por cuanto he sabido por toda la comunidad y por el pueblo venezolano que hemos sido perseguidos, inclusive en algunas reuniones que hemos tenido acá en Avión Zulia a través del Colegio de Ingenieros, han ingresado algunos personeros del cuerpo eléctrico conjuntamente con algunos funcionarios. Y nosotros sencillamente queremos dejar bien claro, como siempre lo hago, que el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en su artículo 22 de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesionales Afines, somos y solamente servimos como guardianes del interés público y actuamos como asesores del Estado en los asuntos de nuestra competencia, en especial por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus miembros. No podrá desarrollar actividades de carácter político, partidista o religioso, ni asumir actitudes de índole expresada. Eso indica que si nosotros somos asesores del Estado y vigilantes del interés público, tenemos el derecho, el deber y la obligación de velar por toda la comunidad venezolana. En este orden de ideas, debo significarles que es preocupante desde el entonces en que se produjo ese evento, el 7 de marzo del año pasado, no fueron causas fortuitas ni mucho menos provocadas
por nadie, sino sencillamente por falta de mantenimiento. Una de las líneas entre Guri y Malena se incendió, produjo un recalentamiento en las líneas y se dispararon las unidades del Guri. A raíz de ahí empezaron toda esa serie de problemas y a lo largo de ese mes empezaron una semana después y otras más con disparos en los transformadores, incendios en subestaciones, es decir, una cantidad de problemas que eso nos llevó a nosotros en el estado Zulia, por ser dependientes del sistema eléctrico nacional, por esa alimentación, por no tener nosotros acá en el estado un sistema de generación propio funcionando a cabalidad, de lo cual voy a hablar más adelante, porque de verdad es bastante crítica la situación. Nosotros en la actualidad, en nuestro sistema, a través de Avian Zulia, hemos hecho una serie de estudios sin tener la posibilidad de poder ingresar a los sitios que deberíamos, por ley, ingresar, o que el propio gobierno diera información, pero no, son muy callados, no nos dan información, por lo tanto, nosotros tenemos que ingeniarnos para poder obtener informaciones y poder dar solución a esos problemas que estamos atravesando. Por una parte, nosotros, debo decir, ha mejorado un poco la situación de la generación, hablando del sur, de la generación térmica en el estado. A través de Termozulia han puesto a funcionar una serie de plantas, TZ1, TZ4, TZ11, etcétera, dentro de lo cual anteriormente ustedes recordarán que teníamos racionamientos en el orden de las 12, 15 horas y hoy tenemos en el orden promedio de unas 4.5 horas. Quiere decir que sí han entrado en funcionamiento, por lo cual veo el esfuerzo que han hecho y felicito sobre todo a los trabajadores de Corpoelec, desde acá, desde Avian, la generación que nosotros estamos recibiendo en estos momentos desde el sistema interconectado está en el orden de los 892 megavatios, por un cálculo que hemos hecho debido a ese racionamiento de 4.5 horas y que nuestra propia generación hasta ahora, febrero de este año, está en el orden de los 408 megavatios, 400 que está generando en ese entonces Termozulia y 8 megavatios que está generando la planta Santa Bárbara, por lo cual tenemos esos 408 megavatios con una demanda, con una capacidad instalada que tenemos nosotros en el estado del orden de los 2.809 megavatios para una demanda en estos momentos debido a diáspora y una cantidad de cosas de 1.600 megavatios. Por lo que nos presenta un déficit de 300 megavatios y de allí se desprende precisamente lo que es el racionamiento de las 4.5 horas. Tengo una pregunta para usted y es concerniente a la situación de Maracaibo. Anteriormente, un periódico muy famoso de aquí de Venezuela reseñó hace años atrás acerca de la situación eléctrica en Maracaibo y dijo que era un estado en el cual se podía comercializar, cualquier empresario podría venir a invertir aquí en el Zulia. Entonces, ¿por qué ese antes y el después? Bueno, hay mucho ruido a nivel, más que todo a nivel internacional. Sabemos y entendemos que una vez que tengamos otra conducta de gobierno, es decir, otra conducción a nivel nacional, podrían venir una cantidad de inversionistas extranjeros y bienvenidos sean todos, no solamente los bancos, sino también el capital privado. Si tenemos 60 países que están de acuerdo en apoyar a Venezuela, imagínate, dentro de esos 60 países, ¿cuántos inversionistas estarán interesados en venir al país a invertir? Ahora, en el estado Zulia, nosotros ya hemos hecho estudios de cómo atacar, cómo solventar a corto plazo el sistema, pero claro, se trata en primer término de inversión. Sin inversión no podemos lograr nada. Se suma al contingente humano, que tampoco contamos. Le pregunto, Didimo, ¿ustedes han tenido la posibilidad de presentar esas propuestas a la Asamblea Nacional? Porque creo que este sería el espacio. Tenemos a la diputada Nora Bracho en el teléfono en este momento, entonces creo que es un muy buen espacio para hacer justamente esa interacción entre la sociedad civil y los profesionales y nuestra representación en la Asamblea Nacional. Teníamos una invitación hasta hace poco para el día 4, 5 y 6 precisamente,
para tener esta presentación a través del bloque parlamentario zuliano, es decir, estábamos siendo invitados por propios diputados de acá del estado de Zulia y que nosotros les diéramos a conocer precisamente como los responsables a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela lo que es la realidad del sistema. Diputada, entonces la escuchamos. Vivimos nos comenta que justamente la Asamblea Nacional ha estado procurando articular esfuerzos con la sociedad civil. ¿Qué nos puede seguir comentando entonces de la crisis eléctrica y en particular de estas propuestas que desde las asociaciones profesionales ha estado gestando para contribuir a la solución del problema que atraviesa Venezuela? Sí, Ricardo, qué bueno que me haces esta observación porque es muy, muy importante que la gente sepa que no nos quedamos simplemente en la queja o en la problemática, que estamos trabajando en el plan país, que está preparando lo que es la implementación de las distintas etapas para recuperar el sistema eléctrico nacional y muy en especial el sistema eléctrico en Estados Unidos. Recientemente el ingeniero Guillermo León y el ingeniero Omar Perón, que se encuentran dirigiendo el plan país en materia eléctrica, hicieron un trabajo que entregamos al presidente Juan Guaidó para lo que es la recuperación del sistema eléctrico de los Estados Unidos, cada una de sus termoeléctricas y la propuesta desde el punto de vista del plan país. ¿Qué es el plan país? El plan país es el plan de gestión de Juan Guaidó, bien organizado, es la planificación, la organización de la recuperación de nuestro país en cada uno de los estados. Y esto quiero hacer un señalamiento muy, muy importante que pasa por que tengamos el personal calificado, la profesionalización de cada uno de los sectores y en especial el sector eléctrico, la despolitización del sector, como que parte de la problemática es la politización. Gente que no sabe nada del tema, dirigiendo nuestras empresas, las empresas internacionales. La reinstitucionalización de las empresas públicas como Corpolet y, por supuesto, la descentralización. Desde Zulia, nosotros teníamos empresas exitosas que trabajaban por nuestra región, como en IBEN, como en ESO, como en el GAR, en LARA, organismos que respondan directamente a los estados y que tengan la capacidad de solucionar. Y algo muy importante, ser intolerantes a la corrupción, que los ciudadanos veamos nuestra inversión, que la reconstrucción del sector eléctrico, como cada uno de los sectores, sea cero corrupción. Es algo vital y fundamental porque lo que nos ha traído a este debate es la situación de corrupción en nuestro país. Pues sí, diputada, yo creo que también sería muy importante dentro de esta estrategia que está desarrollando y está diseñando la Asamblea Nacional, también de pronto hacer algún pronunciamiento público manifestando el apoyo a los presidentes de las asociaciones, porque justamente de esta conversación que estamos teniendo los tres puedo notar que, como todo en Venezuela, existe un alto nivel de hostilidad en contra de aquellos que le han estado comunicando la verdad al país. Por ejemplo, el caso del doctor Freddy Pachano, que hace unos días conversó, le informó a través de Twitter a la comunidad de la posible, porque así lo dijo, posible existencia de casos de coronavirus en nuestra ciudad y recibió algunas represalias relacionadas con el DGCIP. Entonces, ¿qué le parece eso? Poder hacer algún espaldarazo, dárselo a las asociaciones que muy responsablemente han estado tratando de informar técnicamente qué es lo que está pasando. Bueno, la verdad es que sabemos todos el estado delincuencial que nosotros tenemos, tanto en el estado de Zulia como en el nacional, en cada uno de los municipios, lamentablemente. Aquí no hay un técnico que pueda hablar con lo que es la razón, con lo que es la institucionalidad, con lo que es la defensa de lo que es lo correcto, porque inmediatamente es atacado, es perseguido. Aquí tenemos, por ejemplo, a Winston Cava, presidente de la BIE, la Asociación Venezolana de los ingenieros eléctricos y mecánicos nacionalmente, fue perseguido en estos momentos de en Bogotá por simplemente decir lo que estaba pasando en el sistema eléctrico de nuestra nación en la fecha del apagón, el 7 de marzo. Y eso sucede en todas las áreas, en todos los sectores. No les gusta que la gente sepa la verdad, no les gusta que sepan lo que está sucediendo. Quiero señalar que en estos momentos estoy en el Colegio de Médicos, en donde se está haciendo una reunión de
la comisión especial que está dedicada para el estudio, para la investigación de lo que es la explotación del carbón por empresas rusas ilegalmente instaladas aquí en nuestro Estado Zulia para explotar el carbón. Este es un hecho inédito en nuestro Estado, sin ningún tipo de permiso, inconstitucionalmente, porque debió ser la Asamblea Nacional quien debió ver y autorizar el caso de explotación de una empresa rusa aquí en nuestra nación. O sea que aquí, en el municipio de Mara, van a explotar nuestro carbón y vamos a tener un nuevo, un nuevo eje del mal. Lo mismo que está sucediendo en el estado Bolívar, con lo que es la explotación del oro y del diamante, lo mismo lo vamos a padecer nosotros aquí. Diputada, de verdad que estamos aprovechando muy importante las denuncias que nos está haciendo, pero aprovechamos este espacio para hacerle una pregunta en torno a la semana pasada, en el marco de las audiencias celebradas en la CIDH. Nuestra organización le emitió al representante de Venezuela ante la OEA una propuesta para nuestro proyecto de ley orgánica de universidades. Queremos saber si ya se lo hicieron llegar a ustedes, a los diputados, y cuál es la opinión de usted en torno a esto, porque el conflicto universitario es uno de los más álgidos en este momento y de verdad es la razón de ser de nuestra organización y nos preocupa bastante. Y estamos en el ojo del huracán. Fíjense Totalmente. cómo aquí tenemos profesionales altamente calificados. Este régimen es que no hay la gente pensante. Y por eso quieren destruir las universidades. No quieren educación, lo que quieren es adoctrinamiento. Y por eso se atacan hoy las universidades para hacerlas vulnerables, para hacerlas manipulables bajo la mano del gasto comunista en nuestro país. Es por eso que es tan importante esto que están haciendo y tener resistencia a lo que hace este gobierno. Así es, justamente el proyecto, diputada, sería una muy buena forma. Rafael Castillo... Lo han hecho llegar a la Comisión de Desarrollo Social, a la Subcomisión de Educación, pero si no, estoy a la orden plenamente para que me entreguen esta propuesta que ya está adelantada para remitirse, la entregarse en sus manos a quienes dirigen la Subcomisión de Educación en la parte universitaria y la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputada. Agradecemos mucho su compromiso. Lo que es la situación de las universidades, de la Asamblea Nacional, lamentablemente no hay medios de comunicación. Todos sabemos lo que ha pasado con los medios de comunicación y que tampoco el internet. La gente se entera muy poco de lo que hacemos en la Asamblea Nacional. Diputada, lamento mucho interrumpir ese comentario porque es muy importante el compromiso de la Asamblea Nacional con la educación superior en Venezuela, pero nos avisan que ha llegado el programa a su final, nos quedan solo 20 segundos y eso quiero aprovechar de públicamente agradecer a la Asamblea Nacional por participar en estos espacios y justamente tener un acercamiento con la sociedad civil. También quiero agradecer la presencia en cabina el día de hoy de Didimo León, presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos y Afines del Estado Zulia, a la profesora Grisel Mercadante, fundadora de la organización El Zulia Recicla, a María Elena Parra, a Vanessa Calatayud, por participar en la comoderación con mi persona, profesor Ricardo Villalobos, en nuestro programa Aula Abierta.